Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna y estábamos hablando precisamente del sistema educativo que se está teniendo con los albañiles. Y bueno, pues este es un acierto del gobierno del Distrito Federal, que en todas las construcciones se van a colocar a maestros para que les den instrucción y puedan recibir al final del proceso de trabajo de 6 meses o un año, puedan recibir un certificado de haber terminado estudios. Y recordamos en este caso la obra de Jaime Torres Bodet, La Hora Perdura. A 40 años de la muerte, políticos y analistas lo recuerdan como ideólogo de la unidad nacional. Dice Carlos Ornelas en el periódico Excelsior, escribe: la SEP bajo sitio. Se equivocaron quienes pensaban que con el regreso del PRI a Los Pinos retornaría el régimen de la Revolución Mexicana. Los gobernantes de hoy parecen presa de caza de opinión pública ávida de transparencia, los periodistas insaciables de novedades y una miríada de organizaciones civiles que vigilan el hacer de las instituciones públicas de quienes las regentean. Ven maestros mal preparados. Este artículo está escrito por Ulises Beltrán y Alejandro Cruz en el periódico Excelsior, publicado el lunes 19 de mayo. En general, ¿cómo se califica el trato a los maestros de educación básica a sus alumnos? Dice: este mes en el que se celebra a los maestros, la percepción popular sobre las docentes dista de ser la mejor. Se les reconoce buen trato a los niños y jóvenes, pero se les ve como principal factor de la deficiencia y calidad educativa en el país. Yo creo que lo que se necesita es, ahora en la reforma educativa, darles una capacitación muy importante, y sobre todo en estas reformas estructurales que se están mencionando, y sobre todo en donde se les debe de preparar a los sistemas educativos nuevos, en los apoyos a la educación, a los maestros. Enseñan a menores a construir robots. En Tlalnepantla fomentan la curiosidad de los niños. Juan Manuel Barrera, corresponsal, escribe este artículo. Daniel Chapa Nava enseña a crear. En una ocasión arrimó bombones y palitos a jóvenes y les pidió hacer una estructura. Los resultados fueron sorprendentes. Y evidentemente se les está enseñando, porque a muchos de los niños que entran a este proceso de aprendizaje, pues resulta que más adelante van a ser verdaderos creadores de técnicos en robótica. Un fracaso: 23.498 millones de pesos son los que se le otorgan a los maestros y en el sistema educativo, y siguen los problemas educativos. Secretaría de Educación Pública: fallas en las nóminas de los estados, docentes con salarios superiores al promedio que dan clases en zonas alejadas a su lugar de residencia, entre las inconsistencias halladas. Esto está publicado en el periódico Excelsior del jueves 22. Y bueno, aquí comentando este elemento, podemos decir que esta culpa la tienen quienes dan las distribuciones de las plazas, porque muchos maestros tienen que recorrer kilómetros, porque en los centros educativos en los estados, un maestro que vive en la ciudad lo mandan a la provincia y tienen que transportarse durante horas. Y esto está causando precisamente una serie de problemas, y ahora en estos momentos en la Ciudad de México y en la República Mexicana estamos muy preocupados por el llamado bullying. Y aquí tenemos: un menor pierde la vida por lesiones que sufrió en un juego. Dice así: muere adolescente víctima de bullying. Suspenden a maestra y a directora de la secundaria, Ciudad Victoria. A las 5:20 horas de ayer, martes, el estudiante Héctor Alejandro Méndez Ramírez, primer grado de secundaria, murió y sus órganos fueron donados. Bueno, pues aquí tenemos un problema muy serio, porque ustedes están viendo en estos momentos una fotografía del bullying que muchas veces se aplica en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, sobre todo es de estas agresiones de los estudiantes. Y aquí tenemos que ahora el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo mención el día de hoy en la mañana acerca de estos problemas que se están presentando del bullying, y le mandó las condolencias a los padres de estos chicos. Pero yo considero que deben mencionarse que las autoridades están disculpando a los muchachos que causaron este problema, que lo tomaron de manos y pies y lo arrojaron contra una pared 2 veces, y en la segunda parece que fue afectado del cerebro, el cual murió en el hospital. Y dice que el bullying es cada día más agresivo. Se han detenido a los supervisores, a un supervisor, a los controladores de la escuela, a 3 educadores que probablemente no tuvieron nada que ver, y a la maestra que estaba en esos momentos en el grupo se le acusa
de un crimen indirectamente de ello, y a mí me parece injusto este hecho. Yo creo que deben de revisarse la legislación y sobre todo a las autoridades de este lugar se les debe de convocar a que no den opiniones hasta que las investigaciones nos den el resultado de lo que pasó ahí con este alumno que murió. Dice: maestra ignoró, alumno asesinado, acusan negligencia de profesora del menor que murió por golpes, el gobierno dará apoyo psicológico a los alumnos. Yo creo que lo que tiene que hacerse es ser muy cuidadoso, y sobre todo pues los que publican algunos elementos de este bullying y quienes lo han hecho, como Leo Zuckerman en el periódico Excelsior, dice: este tema de hoy es visible que en el pasado, gracias al internet. Dice: este tema es hoy más visible que en el pasado, gracias al internet, las redes sociales, nos enteramos del mayor número de casos. Chaufet exige castigo ejemplar a caso bullying. Hoy lo comentó el presidente de la República y el mismo secretario de Educación Pública. Lo dice Yuridia Sierra en el periódico Excelsior. Cuando se habla de este tema estamos hablando en su mayoría de niños y adolescentes víctimas y victimarios. Se destaca anomalías en las nóminas de los estados. Yo creo que este es uno de los elementos de revisión que deben de hacerse, precisamente porque están saliendo cheques de algunos maestros que fueron retirados del servicio, y cuando ellos solicitan el regreso a estas instancias educativas, pues se les paga por los meses de vengados a través de pues algún problema que tuvieron por alguna circunstancia de equivocación de cheques. Y también tenemos que entender que las mujeres son blanco fácil de algunas injusticias que se dan. Premian la cultura de inclusión, una oportunidad laboral para todos, sobre todo en la búsqueda de empleos a la mujer. Sobre todo ahora que se está haciendo el ajuste en algunos lugares de la República Mexicana, pues nos hemos encontrado con que algunas mujeres han sido agredidas muy fuertemente, y sobre todo ahora que se están creando los cuerpos de policías de vigilancia, sobre todo en algunos lugares donde hay informaciones de denuncias por homofobia a las mujeres y sobre todo a las personas gay o a los transexuales. Y sobre todo se habla de que algunas alumnas han sido expulsadas de algunos lugares, sobre todo las mujeres, en donde pues son expulsadas por su aprendizaje, y sobre todo que hay directores que son, pues algunos de ellos pues manejan algunas circunstancias que son gentes que no deben de estar como directores en algunas instituciones. El periódico Universal nos hace ver sobre todo ahora los grandes problemas de la línea 12 del metro. El Universal publicó el 4 de mayo, el domingo 4 de mayo, un artículo que a mí me pareció muy interesante y que quiero hacer referencia a ustedes porque precisamente en la publicación del metro hace una referencia en un trabajo de investigación donde dice: crecen 186% en 3 años los muertos en el metro, además de suicidas y arrollados han dejado cuerpos en el interior. Carla Casillas Bermúdez y Valentina Pérez Botero escriben este artículo: 80 muertes en instalaciones durante 2013, reporta el sistema de transporte colectivo. En 3 años el número de muertos registrados al interior de las instalaciones del sistema de transporte colectivo ha crecido un 186%, a pasar de 28 personas en 2010 a 80 en 2013, mientras que en lo que va de este año ya se contabilizan 18, entre algunos que son arrojados intencionalmente, otros que son golpeados, otros, en el caso que recordamos, algunos que han sido asesinados a través de violencias que se tienen al interior del metro. Pero hoy sabemos que se ha traído maquinaria especialmente para hacer la calibración de del transporte, sobre todo ahora que apareció por ahí uno de los que estaba manejando el metro. Dice: el operador del metro, quien no paró en una estación, abrió la puerta dentro del túnel, fue detectado trabajando ebrio en la línea 9 por los usuarios, quienes lo retuvieron y pusieron a disposición de la autoridad. Hoy sabemos que este personaje ya fue despedido y bueno, pues se le aplicó una sanción, sobre todo que fue despedido.
El gobierno del Distrito Federal arranca los trabajos de la reparación de la línea dorada. Tenemos un avance sustancial en muchas de las áreas, en los trabajos de investigación que se hicieron. La máquina que vino del mar para preparar o reparar la línea 12, ICA la trajo desde Italia. Aún no se sabe en esos momentos cómo va a ser utilizada, pero a través de los estudios pues ya se está trabajando en ello para trabajar directamente en la línea 12 y mejorar algunas cosas. Línea 12 recibió el primer informe de su estado. La empresa entregó un documento preliminar de sus condiciones. Informe de la redacción. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México dio a conocer anoche que ya fue recibido el primer informe preliminar de avance en los levantamientos de muestras de estudio y análisis que realizaron las empresas Sistra Etso, referentes a las fallas que mantienen cerrado las 11 líneas del metro en las 12 estaciones. Yo creo que esto es muy interesante porque estamos ya conociendo y vamos a conocer próximamente lo que está aconteciendo. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos con ustedes en un minuto. No se vayan, estamos en Tertulia Nocturna haciendo comentarios de editoriales de la noticia, leyendo directamente de los periódicos y los autores de estos temas. Regresamos, amigos. Estamos en Tertulia Nocturna.